Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Estamos siempre para estudiar la palabra del Señor en esta mañana. Quiero invitar para que empecemos hablando con el Señor. Amén, Señor. Es importante para nosotros hablar con Dios y decirle, Señor, que Dios nos ayude, ¿verdad? Gracias, Padre. Así que le invito a orar. Incline la cabeza, vamos a orar, por favor. Jesús, Señor. Padre bendito, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, queremos darte gracias por esta mañana, porque nos permites estar, Señor, delante de ti, Dios mío, en este tiempo, un tiempo, Señor, agradable contigo, un tiempo devocional, un tiempo de pedirte, Señor, que tú nos guíes, que tú nos puedas orientar, y también queremos hacer lectura, Señor, de tu palabra, y también, Dios mío, queremos meditar, queremos analizar por la guianza de tu Santo Espíritu. Amén, En el nombre Señor. de Cristo Jesús, nuestro Dios. Gracias, Padre bendito. Amén. Y amén. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar el estudio de la palabra del Señor. Como le decía, estamos viendo los libros históricos. Estamos viendo el segundo libro de Samuel, precisamente donde vemos cosas muy interesantes, ¿no? Hemos estudiado claramente lo que la palabra nos enseña en Primera de Samuel, ¿no? Cómo Dios en su misericordia nos ha permitido ver cosas muy, muy, muy lindas, muy interesantes. Es importante, ¿no? Ver todos estos pasajes. Pero lo que yo quiero es mostrarles lo siguiente, ¿no? De que en el segundo libro de Samuel nos habla de la restauración. Porque en el primer libro de Samuel fue un fracaso de los hombres, tanto de Elí como de Saúl, y aún de Samuel también, que sus hijos le fallaron, ¿no? Y él por esa razón dejó permitió que Dios eligiese un rey sobre la tierra, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos y lo que analizamos en la palabra del Señor. En el libro de Segunda de Samuel es interesante porque hemos estado viendo en realidad, ¿verdad? En la primera parte, porque tiene 4 divisiones el segundo libro de Samuel. Desde la muerte de Saúl hasta el ungimiento de David en Hebrón como rey de Judá. Eso vemos del capítulo 1, del versículo 1 al 27, ¿verdad? Hemos visto con toda claridad cómo Dios lo utiliza a David de una forma muy especial, porque David se entera de la muerte de Saúl y de Jonatán, y hace también una exaltación de quién era Saúl, quién era Jonatán y todo eso. En el capítulo 2 hemos visto que David es recibido como rey en la tribu de Judá, y no así en el resto de las 11 tribus restantes. Y David da un mensaje inclusive a los habitantes de Jabes y de Galat, porque ellos habían recogido el cuerpo de Saúl que estaba muerto y le quitaron la cabeza y todo eso, ¿verdad? Pero gracias a Dios, Dios permitió que estos habitantes de Jabes y de Galat, esos valientes, trajeran el cuerpo y lo enterraran, ¿no? Lo enterraran. Valientemente lo enterraron, dice a Saúl. Y David estaba agradecido porque para David tenía un significado muy especial el ser ungido de Dios. Eso es importante, ¿no? No se puede menospreciar a quien Dios ha levantado como siervo de Dios. Así también en ese tiempo, hermanos, nosotros siempre tenemos que respetar lo que Dios ha levantado, un siervo de Dios, un siervo que solamente Dios conoce, ¿verdad? Solamente Dios sabe la verdad y conoce exactamente todo lo que acontece. En el capítulo 2, versículo 8, hemos visto de que un general como tenía Saúl, un general muy valiente, un general que era su comandante en realidad, comandante de los ejércitos de Israel, como se llamaba Abner, era hijo de Ner, era general del ejército de Saúl. Dice que tomó a uno de los hijos de Saúl, que era Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó, dice, a Manaim,
y lo puso como rey sobre Galad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín. Miren, eh, tuvo el valor, como podemos decir, de que lo puso así, como rey, sobre todo Israel. De 40 años era Isboset cuando comenzó a reinar, dice. ¿Cuántos años reinó? 2 años. O sea, solamente 2 años hasta sus 42 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y David dice que reinó sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Miren, 7 años estuvo solamente con la tribu de Judá. 7 años y 6 meses. Pero se levanta una guerra civil. ¿Qué es una guerra civil? Es un enfrentamiento a veces en el mismo pueblo de Dios. Cuando se dice civil, entre ellos, quiere decir, entre los habitantes que eran, entre la nación, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Abner, hijo de Ner, dice, salió de Manaim a Gabaón, el verso 12, con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. O sea, se llevó ya a los siervos, ¿no? Se llevó a las 11 tribus restantes. Y Joab, dice, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón y se pararon los unos a un lado del estanque. ¿Quién era Sarbia? Me gustaría un poco ilustrarle. ¿Quién era Sarbia? Porque aquí se menciona Sarbia. Sarbia había sido una de las hermanas de David. Sarbia quiere decir perfumada con bálsamo. Eso que dice Sarbia. Miren qué interesante. Era madre de Abisaí, de Joab y Asael. Eso vemos en Primera de Crónicas, capítulo 2, 16. A ver, vamos un momentito. Primera de Crónicas 2, 16. Mira aquí encontramos el pasaje. La descendencia de Isaí, dice desde el verso 13, ¿verdad? Primera Crónicas 2, 13. E Isaí engendró a Eliab, su primogénito, el segundo Abinadab, Simea el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Radaí, el sexto Osem, y el séptimo, dice aquí el séptimo, dice, David, ¿no? Pero nosotros sabemos que Isaí tenía 7 hijos y un octavo era David, de los cuales dice Sarbia, ¿no? También tenía hijas Isaí. Una de ellas se llamaba Sarbia y la otra se llamaba Abigail. Fueron hermanas. Los hijos de Sarbia fueron 3, Abisaí, Joab y Asael. Y Abigail dio a luz a Amasa, cuyo padre fue Jeter Ismaelita. ¿Ah? Entonces dice que, miren, esta Abigail seguramente tomó por esposo a un ismaelita. Y su hijo se llamaba Amasa. Qué interesante. Entonces, aquí ya sabemos exactamente que Sarbia era la hermana de David. Y esta Sarbia tenía 3 hijos, Abisaí, Joab y Asael. Ahora volviendo a 2 de Samuel, que nos habla precisamente de eso, ¿no? En el verso 12 estuvimos leyendo, 2 verso 12. Y David dice que en el verso 13 dice, y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón y se pararon los unos a los otros a un lado del estanque. Y dijo Abner a Joab, como estaban frente a frente, tal vez como una especie de desafío, dijeron, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab, respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. 12 frente a frente, 12 valientes. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario. Se pelearon uno a uno.
y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Hasurim, el cual está en Gabaón. ¿Qué quiere decir? Campo de filo de espadas. A filo de espadas se mataron. Hoy se pelearon 12 contra 12. La batalla fue muy reñida aquel día, dice. Y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos, ¿no?, Uy, sí. por los siervos de David. O sea, los 12 siervos de David que estaban ahí peleando, vencieron a los 12 siervos de Abner. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia. Estaban allí, dice, los 3 hijos de Sarbia: Joab, Abisai y Asael. El tercer hijo de Sarbia, Asael, dice que era ligero de peso, era realmente un hombre como gacela en el campo, dice. Corría terriblemente. Y este Asael dice que fue tras Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Qué tremendo, ¿no? Y miró, dice, atrás a Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Sí, soy yo. Entonces Abner le dijo: apártate, ándate a la derecha o a la izquierda, pero apártate, no me sigas a mí. Echa de mano de cualquiera de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate en pos de mí, no me sigas, porque te voy a herir hasta matarte, hasta derribarte. ¿Cómo yo puedo levantar mi rostro delante de Joab, tu hermano? Joab era otro valiente, otro general, otro siervo valiente, podemos decir, porque Abner era un guerrero terrible y Joab también era otro guerrero. Pero Asael no quiso apartarse, ¿no? Y no queriendo él irse, dice, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla. Tuvo que enfrentarlo y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído, estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner. Y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿Seguiremos peleando? ¿No sabes tú que al final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió: vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo no hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguieron más a los de Israel, ni peleó más Abner y los suyos. Caminaron por el Araba toda aquella noche y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Manaín. Y Joab, dice, volvió de perseguir a Abner, juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres, y Asael, 20 con Asael, había muerto. Mas los siervos de David hirieron a los de Benjamín, y los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Mire, harto pueblo murió, hermanos. Qué tremendo. A veces los enfrentamientos no son buenos, hermanos. Hoy en día puede que ocurra eso en la iglesia, ¿no? De tal manera que haya enemistad entre los hermanos. Se va a hacer más daño a la iglesia del Señor. La gente ha de ser afectada, quizás hasta va a volver atrás. Por eso yo creo que no es bueno. Este pasaje está precisamente para mostrarnos de que no debemos enfrentarnos entre
cristianos, entre hermanos, sino debemos tomar siempre bajo la misericordia de Dios y decir, Dios nomás, encarga, Dios sabe. Tomaron luego, dice, a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. El sepulcro de su padre era Isaí, ¿verdad? Isaí era el padre de toda la familia de David. Y estaban en Belén. Y caminaron toda aquella noche, Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. En el capítulo 3 dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Claro, es que no había muchos hombres, ¿no? No había quien pueda guiar. Era Isboset, estaba puesto como rey. Lo había puesto Abner, pero no era tal cosa, ¿no? A veces, hermanos, bajo la voluntad de Dios, solamente Dios sabe a quién puso y a quién levantó, ¿no? La familia de David en Hebrón es un pasaje que es para meditar, para analizar. Dice que David tuvo 6 hijos en Hebrón, pero no tuvo los 6 hijos con una sola mujer. Y esto es mal interpretado por mucha gente. Hay mucha gente que dice, pero David tuvo muchos hijos, muchas mujeres, ¿no? Yo también puedo tener varias mujeres, dice. Alguien sale con ese razonamiento negativo que no es de Dios. Porque Dios nunca permitió que el hombre tuviese varias mujeres. Fue solamente el capricho de un hombre como fue David. Y nacieron, dice, miren, hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam, jezreelita. David ya había tenido dos parejas en ese tiempo, ¿verdad? A Ahinoam y también a Abigail. El segundo, dice, se llamaba Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Talmaí, rey de Jesús. Miren, hermano, qué terrible, ¿no? El cuarto, Adonías, hijo de Agüit, y el quinto, Cefatías, hijo de Abitab. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Ya le dije, hermano, con toda claridad, no es la voluntad de Dios que el hombre tenga varias mujeres. David en su carne procedió de esa forma. Eso es lo que tenemos que entender. Dios siempre ha establecido claramente de que el hombre tenga su propia mujer y los dos sean una sola carne y los dos vivan. Esa fue la enseñanza desde el huerto del Edén. Entonces, fallaron los hombres, fallaron. En algún momento Abraham también falló. Después de la muerte de Sara, dice que tomó a Cetura y Cetura le dio otros hijos. Y así podemos ver de que eso tal vez no es siempre el plan de Dios de que nosotros tengamos que vivir así, porque en alguna forma los hijos se enemistan, se pelean entre ellos y eso da lugar a otra cosa. A partir del versículo 6 dice que Abner se pasa a filas de David. Como era general de Saúl, ya Saúl había muerto, y Isboset quizás no era lo que él esperaba, y el pueblo de Israel también se estaba debilitando, las 11 tribus se estaban debilitando. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Claro, él defendía, ¿no? Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Isboset a Abner, aquí ya surge una pelea, ¿no? Saúl ya había muerto, y dice que había una joven que se llamaba Rispa, que era la concubina de Saúl, y Abner, ¿no?, la tomó por su esposa.
¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Ya le dijo Isboset, ¿no? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. Y tú me haces hoy cargo de pecado, el pecado de esa mujer. Me dice, ¿por qué has tomado a la concubina de mi padre? Ya no tendría nada que ver porque ya Saúl estaba muerto, él no podía hablar así, ¿verdad? Así haga Dios, dice Abner, y aún le añada así como ha jurado a Jehová, David no haga así, yo así con él, dice. Trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Entonces Isboset dice, Isboset no pudo responder palabra a Abner porque le tenía miedo. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz paz conmigo, haz pacto conmigo, he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti, todo Israel. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a ver. ¿Quién era Mical? Era la esposa de David. Saúl le había dado por esposa. ¿No? ¿Y cómo había conseguido David por esposa a Mical? Había tenido que matar a 100 filisteos, ¿no? Y les había quitado el prepucio y eso lo había llevado como regalo. Después de esto envió David mensajeros a Isboset y dijo, diciendo, restitúyeme mi mujer, Mical, la cual me he desposado con ella por 100 prepucios de filisteos. Mire lo que me ha costado. Y mi esposa se lo han dado a otro. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido, Paltiel, hijo de Laismil. Qué cosas, ¿no, hermanos? Miren. Bueno, no sé por qué este pasaje, digamos, está aquí. Solamente para mostrarnos. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Paurín. Y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Miren, le había seguido Paltiel, le había seguido, porque seguramente decían, ¿cómo me van a quitar ahora, ya que me han dado a Mical? Pero Mical dice, David reclamaba, dice, tráigamela, pues es mi esposa. ¿No? Y dice, habló Abner con los ancianos de Israel diciendo, hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David, libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. O sea, había un reconocimiento, estaban reconociendo que David debía ser el rey. Habló también Abner a los de Benjamín y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel para que hagan contigo pacto y tú reines sobre él como desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Después de tener un banquete, ahí convinieron. Y Abner le dijo, tú vas a ser el rey. He aquí que los siervos de David y Joab, ahora ya a partir del versículo 22, ¿no? Aparece Joab. ¿Quién era Joab?
no era el hijo, el sobrino de David. He aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya había sido despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner ha venido. Pucha, qué terrible, ¿no? Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él le ha despedido y se ha ido en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Miren, hermanos, Joab hizo una estrategia, ¿no? Hizo llamar a Abner. Tal vez le dijo: David te necesita, ¿no? A partir del versículo 27 dice: Joab mata a Abner. ¿Por qué? Porque tenía, en su corazón quizás estaba dolido por Asael, ¿no? Porque Asael era hermano de Joab y Abner lo había matado. Y cuando Abner volvió, dice, a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, dice, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió Abner. Cuando David supo después esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. David lo estimaba mucho a Abner, lo apreciaba demasiado porque era un general. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca. Miren, tal vez esto no está bien, ¿no? Porque ya David dijo, ¿no? Quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab, pues, y Abisai, su hermano, mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñidos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y exaltó, dice, y endechó el rey al mismo Abner, decía, exaltó, dijo: había de morir Abner como muere un villano. Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Dijo esas palabras. Había de morir Abner como muere cualquier persona. Él lo estimaba mucho y reconocía de que era un militar muy grande, ¿no? Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabar el día. Mas David juró: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan, cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo el pueblo, todo el que rey había, así agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido el rey a matar a Abner, hijo de Ner. Reconocieron, no, el rey no lo ha matado a Abner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe grande? Ese era el reconocimiento que tenía David hacia Abner. ¿No sabéis que un príncipe grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey
Y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Era un hombre muy justo, David, en ese momento. Decía, ¿cómo serían los hijos de Sarbia, no? Dice que eran hombres muy duros, que no tenían miedo de nada. Y lo mataron, Abner. Miren qué les parece, hermanos. Yo creo que es un tiempo muy interesante que vemos esto, ¿no? Cómo es un problema familiar. Y es un problema también del reino, del futuro reino hasta ese momento de David. Cómo David tiene que pasar estos momentos difíciles, ¿no? Así muchas veces también ocurre en la iglesia, ¿no? Hoy en día a veces un pastor tiene que pasar momentos difíciles por otros siervos, por otros hermanos que a veces se conflictúan o se hacen problemas. A veces el pastor tiene que ministrar, tiene que conversar con ellos para que no haya enfrentamientos y de alguna forma evitar que haya enemistad entre los hijos de Dios. Yo creo que esta enseñanza está para eso, para hacernos persuadir, para hacernos pensar de que así debe ser. Debe haber siempre paz en los hijos de Dios. Amén. Bueno, vamos a quedar aquí, hermanos, en el capítulo 4. Vamos a ver en nuestro próximo estudio. Y le vamos a dar gracias a Dios. Vamos a agradecerle por la bendición que Él tiene con nosotros. Padre bendito, gracias Dios mío. Gracias por habernos permitido meditar, analizar, Señor, y escudriñar también esta palabra. Señor, de lo que había acontecido con David, con Abner, con Joab, con la familia de Sarbia, con sus hijos, todo lo que había acontecido, como Abner murió y todo eso, Padre. Solo te pedimos que tú eso no permitas en la iglesia del Señor. No permitas que los hijos de la iglesia, los hijos de la familia cristiana, hay enemistad en ellos, Señor. En nombre de Cristo Jesús, en este momento, bendecimos a todos los cristianos, Señor, a la familia de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Vamos a estar en nuestro próximo estudio, viendo a partir del capítulo 4. Dios los bendiga.